de esta lección continua. Como siempre, empezamos con una oración. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por reunirnos en torno a tu palabra que hoy nos llega por medio de Pablo de Tarso. Que su ejemplo de consecuencia y dedicación al Evangelio nos anime a ser mejores servidores tuyos en medio de las comunidades y sociedades en las que tú nos has llamado a vivir. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Como recordarán, la estructura de la carta a los Gálatas nos ha llevado a la parte roja en este octavo encuentro, que es la segunda parte de la carta, la parte central, cuyo tema principal es la relación entre la ley y la fe. La ley entendida principalmente, como hemos ya visto, como la ley del Antiguo Testamento, de Moisés, etcétera, las normas de la ley, pero también ciertos tipos de comportamiento que los gentiles, aún no teniendo la ley de Moisés, tenían. Mientras la fe es el don que recibimos por medio de la Pascua de Cristo en el bautizo. Veremos las argumentaciones de Pablo, que son muy importantes y algunas chocantes también, ¿no? La visión de conjunto del capítulo 3, que ya la otra vez les hablé, tiene que ver que la continuación un poco de la argumentación de Pablo. En el capítulo 1 y 2 se ha dedicado a defender a una apología, se llama. Apología significa defensa. Entonces, una defensa primero de su ministerio, de su autenticidad de apóstol, y segundo, una defensa de su evangelio, del contenido de su predicación, ¿no? Y lo hace, como recordarán, con diferentes argumentos, ¿no? Que ha recibido directamente de Jesucristo la investidura de apóstol, que ha tenido la no gestión de Jerusalén, que incluso tiene la autoridad para reprender a Pedro cuando Pedro tiene un comportamiento poco claro frente a los judeocristianos. Ahora, agotada esa prueba histórica de la autenticidad y validez de su evangelio, va a la cuestión medular del conflicto. ¿Por qué se enoja tanto, reacciona tan fuerte contra las comunidades de los Gálatas que se hacen fascinar por la predicación de estos misioneros que han venido de Jerusalén, que son de la llamámoslo así, de la corriente judeo-cristiana, que si bien son cristianos, son bautizados, pero todavía creen en la importancia de la ley por encima incluso de la fe. La cuestión es abordada en dos tiempos por Pablo. En un primer tiempo es cuál es la importancia de la ley, qué rol juega la ley para la salvación. ¿Es fundamental o es simplemente algo ya superado? Y en particular, cuando habla de la ley, habla de una práctica de la ley que es la circuncisión. Porque en el fondo esto era lo que chocaba más, que estos judeo-cristianos que han ido a comunidades que eran paganas, que eran gentiles, que han sido convertidas por Pablo, les quieren obligar a circuncidarse, es decir, les quieren obligar a entrar en la economía de la ley judaica. Y el segundo aspecto que aborda Pablo, entonces, ¿cómo se relaciona si la fe, dado por descontado, que la ley no es importante, fundamental, esencial para la salvación, ¿no? ¿Cómo se relaciona la fe con la ley? Entonces la ley hay que abolirla toda, hay que dejarla solo para los judíos. Todas estas cuestiones la trata después.
Y es interesante notar que más que un desarrollo sistemático del tema, es decir, hacer una exposición magistral, diríamos, del tema teológica, Pablo saca argumentos como un mago de su sombrero, ¿no? Saca un conejo, después saca, qué sé yo, una paloma y saca otras cosas. Es decir, toma una serie de argumentos cambiando de perspectiva con explicaciones nuevas, pero todas dirigidas a demostrar su tesis de que es la fe y no la ley lo único que nos puede salvar. Esto es entonces la visión de conjunto del capítulo 3 que hoy vamos a seguir leyendo. En la anterior vez, en los primeros 5 versículos, si se acuerdan, hemos abordado uno de estos argumentos que hace Pablo. El argumento es el Espíritu Santo que han recibido los Gálatas, que opera milagros en medio del ello, ha sido producto de la ley, ha sido un don de la ley, una consecuencia de observancia de la ley, o ha sido consecuencia del bautismo. Una pregunta retórica, ellos saben que sí. Entonces, ¿cómo es posible que después de haber conocido a Cristo quieran volver todavía a las prácticas de la ley? Ahora, ¿cómo sigue la argumentación en estos 9 versículos que vamos a leer hoy? Es el argumento que la escritura, es decir, ¿dónde está la ley? La ley está en el Antiguo Testamento, básicamente en el Pentateuco, ¿no? En los libros de Éxodo, sobre todo Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, esa escritura prueba la verdad del Evangelio de Pablo. Lo que Pablo anuncia tiene su respaldo en la propia escritura. Esto parece muy importante para Pablo. Y entonces el texto que vamos a leer es el siguiente. Esto voy a mover un ratito, a ver si lo logro. Perdón, hay algo que me está sobreponiendo aquí. Ya. Versículo 6, entonces. Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues, dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues, dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Es un texto, como ven, bastante pesado. Hay varias afirmaciones que requieren una explicación. Vamos a tratar de reconstruir el pensamiento de Pablo, porque Pablo tiene una manera propia, original de escribir, sobre todo con periodos largos, abre paréntesis, como han podido ver, y uno puede perderse en su razonamiento. Y además a veces es extremadamente sintético. En una frase condensa todo un pensamiento. Así que se necesita un poco de esfuerzos. ¿Sí? Entonces hemos dicho que en esta parte apela
Pablo a la escritura para demostrar que es la escritura, no la predicación de Pablo, la que exige la fe y no la ley para la salvación de los gentiles. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento es que Abraham creyó en Dios y le fue reputado con justicia. Parecería que se está jugando con las palabras, ¿no? Evidentemente, Abraham empezó su relación con Dios con un acto de fe, hay que decir. No cumplió una norma, no hizo un sacrificio, nada de lo que está en la ley, que además no existía al tiempo de Abraham, todavía la ley de Moisés llega mucho después, sino que es un acto de fe. Abraham, sal de tu tierra y vete a donde yo te indicaré. Esto es un acto de fe. El ejemplo entonces de Abraham, que es el padre histórico de Israel, y los que van a predicar son esos embaucadores judaizantes, tienen a Abraham como padre. Bueno, es el ejemplo de Abraham es el referente en este y también en el siguiente capítulo. Pablo empieza con una cita de Génesis 15:6, que ahora la vamos a leer, que es lo que dice, ¿no? En el texto de Gálatas, no es nada extra. Cuando después que lo ha llamado, en el capítulo 12 de Génesis es el llamado de Abraham. En el capítulo 15 es la promesa divina y la alianza con Abraham. Y cuando le dice que tendrás una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas y puedes contarla. Y le dijo, así será tu descendencia. Y este es el versículo importante. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Lo que dice el texto es que Abraham le hizo caso a Dios, le creyó a Yahvé. Y esto fue considerado, a raíz de esta fe, fue considerado justo para Dios. Obviamente se está hablando de justicia como salvación, como redención. Es decir, fue de alguna manera separado de los demás hombres para ejercer una misión, pero Pablo lo entiende que fue salvado. Entonces, él apela a esta escritura para considerar el acto de fe de Abraham como el origen de su seguimiento, obediencia a Dios, que consiste en salir de Ur, de los caldeos, sacrificar a Isaac, es decir, todo lo que hizo Abraham para seguir a Dios. A raíz de esta cita, deduce Pablo que los verdaderos hijos de Abraham no son los hijos de Abraham según la carne, lo que son descendencia carnal de Abraham, sino son los que, al igual que Abraham, viven de la fe. Son los que lo imitan viviendo de la fe. Jesús dijo algo similar. ¿Se acuerdan en una discusión muy fuerte con los judíos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8? Vamos a eso. Versículos 33 y 39. Dice, Jesús le hace una provocación. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta famosa frase, la verdad os hará libres. Entonces los judíos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad nos hablas? Como descendiente de Abraham no somos esclavos, somos libres. ¿Cómo dices, os haréis libre? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo
Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libre. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Y más adelante le dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Bueno, y hay una discusión, incluso cuando Jesús dice, si Dios quisiera, puede sacar hijos de Abraham de estas piedras, algo así. Es decir, relativiza la descendencia carnal de Abraham, ser de la estirpe de Abraham, frente al tener la misma actitud de Abraham, es decir, vivir de la fe. A continuación, viene una especulación o una consecuencia que saca Pablo. Y es esta, es para de alguna manera relacionar la fe de Abraham con la salvación de los gentiles. La fe de Abraham tenía la función de incorporar a los gentiles que no conocían la ley a la salvación mediante la bendición que recibió Abraham en Génesis 12:3. Es el versículo 8. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, es decir, ya pensando que los gentiles serán justificados no por la ley, sino por la fe, anunció a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Otra vez volvemos a Génesis en el capítulo 12. Ahí estamos en 12:3. Desde el comienzo. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Y aquí viene la promesa que hace Yahvé a Abraham. Bendeciré a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Pablo lee este texto en el sentido que la respuesta de fe de Abraham al llamado de Dios tenía, y la bendición subsiguiente de Yahvé, tenía la función de incorporar a todas las gentes, a los gentiles, a la salvación mediante esa bendición. ¿Sí? Y de ahí nace la misión fundamental que tiene Israel, que Yahvé otorga a Abraham, pero que en el curso de los siglos, en la historia de la salvación, tiene Israel. Israel es el pueblo que se mantiene a lo largo de la historia fiel a Dios hasta el cumplimiento de los tiempos para un fin, para llevar la salvación a todos los pueblos. Lamentablemente, cuando los tiempos se cumplieron, cuando esa salvación llegó para ser compartida con todos los pueblos, Israel no la aceptó y más bien se rebeló contra Jesucristo. Por tanto, todos los creyentes son bendecidos junto a Adán. La última dice, así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Conclusión, el razonamiento es simple. Abraham, ¿sí? Mediante la fe, ¿sí? Recibió gracias a su fe, recibió obviamente de Dios, recibió también la bendición para incorporar a todos los pueblos a la salvación. De manera que todos los que creen, igual que Abraham, son hijos de Abraham, son bendecidos junto a Abraham. Y esto no lo dice Pablo, lo dice la Escritura. Entonces, ven, el argumento fundamental es que Abraham fue elegido por su fe, fue bendecido por su fe, y esta fe estaba en función de toda
las naciones. Lo que viene después es porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Esta es una frase que choca. ¿Cómo eso? Las obras de la ley no es que eran malas. Las obras de la ley eran también las obras de la piedad judía, la limosna, el ayuno, eran cumplir los 10 mandamientos, era tener piedad de la viuda, del huérfano. ¿Cómo puedes decir, Pablo, que incurren en maldición? La explicación sigue aquí. Pues, dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Si dice eso la Escritura, y veremos que hay un versículo en Deuteronomio que más o menos dice eso, pero significa entonces que si uno no puede cumplir todos los preceptos, si peca, no incumpliendo uno de los preceptos, es maldito. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Esto es un célebre versículo del profeta Habacuc, como veremos. Pero la ley no procede de la fe. La ley no es consecuencia de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos, dice la ley. La ley quiere que los que practican sus preceptos vivan por ellos. Entonces, en esta segunda parte, el argumento es que hay una relación estrecha entre la ley, no la salvación, sino la maldición. No solo de la ley no viene la salvación, sino que de la ley viene la maldición, porque el incumplimiento de la ley implica una maldición, ¿no? Entonces, la contraposición y el ejemplo de Abraham llevan ahora a Pablo a traer más agua a su molino teológico, como digo aquí. La consecuencia es que solo la fe salva, de modo que refugiarse en el cumplimiento de la ley excluye a uno de las bendiciones de Abraham y por tanto de la justificación. Hace que aplicándose solo a cumplir la ley, se vuelve estéril en cuanto a la justificación, es decir, a la salvación, a ser declarado justo. Además, dice, renunciar a la fe por las obras de la ley significa renunciar a la salvación. Es decir, si uno aparta la fe y solo se refugia en las obras de la ley, está renunciando a la salvación. Si es que la ley salva. Aunque ellos digan creer en Cristo, ellos son los judaizantes que han ido a confundir a los gálatas, en realidad lo que creen es en el poder salvífico de la ley. Y esta ley, como dice el versículo 10, en caso de incumplimiento lleva la maldición. El versículo al cual se agarra Pablo es del libro del Deuteronomio. Lo vamos a leer porque es bien importante. 27, 26, aquí estamos. Es el discurso del segundo discurso, está en el segundo discurso de Moisés, ¿no? Y dice, maldito quien acepte soborno por quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito quien no mantenga las palabras de esta ley poniéndolas en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Ahora, si somos honestos, este versículo no dice, es maldito el que incumpla hasta un elemento, un mandamiento, un precepto de la ley. Aquí habla en general, maldito el que no mantenga las palabras de esta ley, es decir, el que rechace la ley es maldito. Pero Pablo lo toma del lado que a él le conviene y dice, es maldito el que incumple hasta un solo precepto de la ley, porque maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Es decir, hace una lectura un poco amplia de este versículo.
Mientras el versículo se refiere, maldito el que rechaza la ley, él dice, maldito el que viola hasta un precepto de la ley. La diferencia es bastante fuerte, ¿verdad? Pero para Pablo, entonces, el incumplimiento de la ley lleva a la maldición. La ley, lejos de dar salvación, más bien es causa de maldición si uno no la cumple, para decirlo en palabras simples. No se trata, obviamente, de una maldición automática, uno incumple, sino es un riesgo y una vanidad, algo vacío, porque solo por la fe el justo vivirá. El versículo 11 aclara eso. Que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente porque dice el profeta Habacuc en el versículo, en el capítulo 2:4, que por la fe el justo vivirá, no por otras, por las obras. Ahora, si leemos Habacuc, primero hay que entender que Pablo leía la Biblia con la versión de los 70. A veces la traducción griega, la versión de los 70, es un poco diferente de la versión hebrea. Al tiempo de Pablo, muy pocos conocían el hebreo. Entonces, en general, la versión de la Biblia que circulaba entre la gente era la Biblia de los 70, hebrea. En el capítulo 2 de Habacuc, versículo 7, hay este versículo que es citado mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los hebreos la encuentran, ¿no? A ver, ¿dónde está? 2:4, perdón. Y aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Fíjense que en hebreo dice fidelidad. Fidelidad es diferente de fe. El pueblo judío estaba obligado a ser fiel a Dios, quiere decir no ir detrás de otros dioses, ¿no? Pero la fe no es solo no ir detrás de otros dioses, no se reduce a esto. La fe es seguir solo a Dios, es decir, tener confianza plena, tener temor de Dios. Bueno, leído con la versión de los 70, por la fe el justo vivirá, significa que sin la fe no hay salvación. El justo vivirá, es decir, el justo tendrá salvación, tendrá liberación, salvación, rescate, solo por la fe. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Y el otro argumento final que le pone, obviamente significa esto que con la sola ley no hay salvación. No quiere decir que la ley es descartada, pero con la sola ley, solo con la ley, uno no se salva, por la fe se salva. Y el último versículo, el versículo 12 de esta hoja, si la vida se basa en la ley, solo vale lo que procede de la ley. La ley no se refiere a una relación con Dios, sino se refiere a un cumplimiento, a una acción. La ley no tiene que ver con la fe, que es una relación con Dios. Nosotros la consideramos un don de Dios, recibida con el bautismo y una respuesta nuestra. Sino la ley tiene que ver con lo que uno hace en el día a día, sino con la acción, el comportamiento, las obras. Cuando se dice las obras de la ley son la actuación que uno hace de los mandamientos y preceptos. Por tanto, la maldición de la ley se manifiesta en cuanto se toma la ley como fundamento de la vida. ¿Por qué te trae maldición? Porque te desvía del camino correcto. El camino correcto es buscar la salvación con la fe. El justo vivirá por la fe. Mientras la ley te hace creer que haciendo obras, ¿sí?, tú llegas a ser salvado.
cumpliendo los mandamientos. Hoy diríamos, yendo a misa todos los domingos, confesándose una vez al año, rezando el rosario todos los días, cosas todas buenas, obviamente, no estamos diciendo nada de eso. Pero si uno cree que solo haciendo estas cosas, haciendo bautizar los hijos, casándose por la iglesia, pero ¿y la fe? ¿Está nuestra vida adherida a Cristo? ¿Estamos realmente viviendo como hijos de Dios o simplemente cumpliendo una serie de preceptos que después entran, ¿no? También en una cierta manera de entender la vida cristiana? Hay que dar limosna, pero ¿cuánta limosna hay que dar? Uno tiene que ir a pedir a un padrecito que le oriente cuánto tiene que dar de limosna, cuánto tiene que hacer de eso, cuánto tiempo tiene que dedicar a su esposa, a los niños, etcétera, etcétera. Es decir, todo queremos cuantificar en la acción cuando de lo que se trata era de una adhesión vital, existencial al Señor. Es decir, es el comportamiento el que después, perdón, un momentito. El versículo 12 te muestra justamente esto, que la ley no tiene nada que ver con la fe, sino con el comportamiento que uno tiene. Y comportándose bien, haciendo bien las tareas, uno no aprende. A ver, hacemos una analogía con la educación. Hay muchos buenos alumnos, ¿verdad? Normalmente en nuestras escuelas son considerados los buenos alumnos los que hacen bien los exámenes, que hacen las tareas, que cumplen, que contestan a los profesores. Pero a la larga, el buen alumno es el que aprende, el que tiene métodos para retener lo esencial de lo que le habla el profesor. A veces es el alumno que se aburre en hacer las tareas, que se aburre estar en el curso. ¿Cuántos genios, no, han tenido este comportamiento? Es algo similar, ¿no? El buen alumno es el que cumple todo lo que le dice el profesor. Para nosotros, pero nosotros sabemos que el buen alumno es el que saca provecho de la escuela, ¿no? De la enseñanza. Y ahora vamos a estos dos versículos que son bastante críticos, ¿no? Que requieren un poco de explicación. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, habiendo aclarado en qué consiste la maldición de la ley, que desvía la vida plena, ¿no? Llevándonos hacia el cumplimiento, a las tareas, a la acción, al comportamiento en lugar que a la fe. Entonces, es claro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. No hay discusión sobre esto. Pero viene después, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces, la pregunta que está por debajo de estos dos versículos es ¿cómo llega la bendición de Abraham que creyó en Dios a los creyentes gentiles? ¿Cuál es el camino por el cual la bendición de Abraham alcanza a los pueblos gentiles? ¿Y en qué queda? Hay una segunda pregunta que está un poco oculta. ¿En qué queda la maldición de la ley, este efecto maligno de la ley para los bautizados? Pablo responde con dos afirmaciones muy pesadas, muy cargadas, que nos llevan un poco al centro de su predicación. ¿Cuáles son estas? Primero empezamos con el versículo 14, ¿no? Cristo nos rescató a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Ahora, esta es la respuesta de Pablo. Llegó a los gentiles a través de Cristo Jesús. Por eso los gentiles se bautizan en la fe en Cristo Jesús y reciben el espíritu de la promesa. Está claro. La promesa de Abraham era
la promesa hecha a Abraham era una promesa en potencia, podríamos decir, potencial, para que alcanzara a todas las gentes, a todos los hombres. Pero había que esperar el cumplimiento de los tiempos, había que esperar a la venida de Cristo Jesús para que esa bendición de Abraham se hiciera efectiva para todas las gentes a través del bautizo. Es decir, recibieran la fe, la aceptaran y vivieran en consecuencia. Y para vivir en consecuencia necesitaban el Espíritu. Entonces, la respuesta es esa fe, ¿sí? Nos llega en Cristo Jesús, que nos otorga su Espíritu, que es el Espíritu de la promesa. La fe de Abraham se realiza hoy en la fe en Cristo. Esta es, en resumen, la afirmación importante que hace Abraham. Y es el versículo 14. El versículo 13 es un poco fuerte, requiere de una explicación. Cuando dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Seguimos el razonamiento de Pablo. Pablo otra vez vuelve al Deuteronomio, en el versículo 21-23, que habla, maldito todo el que es colgado de un madero. Vamos a leerlo, 21-23. Si un hombre reo de delito capital, es decir, un pecador, está hablando de alguien realmente maldito, ha sido ejecutado, le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás ese mismo día porque un colgado es una maldición de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el que es colgado, ahorcado, colgado de un árbol, antiguamente no era crucificado. La crucifixión viene con los romanos, era la práctica de ejecución de los romanos. Pero jugando con la palabra árbol madero, lo que dice Pablo, cuando uno es colgado de un árbol, porque es un pecador, porque ha violado la ley, bla, 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 es un rechazado de Dios. Si uno ve a uno colgado de un árbol que ha sido juzgado por la ley, es un rechazado de Dios, un abandonado por Dios, un maldito porque ha violado la ley. Hasta acá está todo claro. Pero si releemos el versículo 13, haciéndose el mismo maldición por nosotros, como si fuera un delincuente que ha sido colgado, ¿sí?, de un árbol por sus delitos. ¿Qué quiere decir esto entonces? No quiere decir que Cristo se ha hecho maldición, se ha hecho un maldito por nosotros, sino que al ser colgado de la cruz, ha sido considerado por sus contemporáneos como un abandonado por Dios. Si es hijo de Dios, que baje de la cruz, que venga a salvarlo Elías. Todas estas burlas que le hicieron a Jesús en su pasión, tienen este sentido, que Jesús era considerado por los que lo veían como un maldito, alguien abandonado por Dios. Era considerado, no que lo era, pero Jesús se hizo tan solidario con nosotros, ¿sí?, que apareció como un delincuente, como alguien que había violado la ley, para salvarnos justamente de la ley, para mostrar que la ley no tiene ninguna cosa buena con él, sino que lo han ajusticiado como si fuera un culpable cuando él era un inocente. Cristo, en otras palabras, se hizo solidario con esa maldición que nos llega por violar la ley, haciendo que los que lo vieron en la cruz lo consideraran un maldito por Dios. Esto significa haciéndose el mismo maldición. No es el único lugar donde Pablo usa expresiones así concisas que pueden escandalizar, porque
que Cristo se hizo maldición por nosotros, es una frase muy fuerte. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, hay otra expresión que alguna vez sin duda han leído, 5:21, dice así: en nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, a Cristo, a Jesús, que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Es el mismo contexto. Al inocente, el que no conoció pecado, ahí se volvió a nuestros ojos, no en la realidad, pero a nuestros ojos, como si él fuera un pecador, porque solo los pecadores son condenados, ¿verdad? Y son abandonados por Dios y ahí están colgados del madero. La apariencia de Cristo ajusticiado en la cruz hace que según la ley, esto es importante, según la ley, él sea un maldito, él sea un pecador. Pero la ley está equivocada. Jesús era inocente. Entonces eso demuestra realmente cómo al extremo la ley puede ser instrumento de maldición y no de bendición. También pueden leer el texto de la carta a los Colosenses 2:14. No lo vamos a comentar, simplemente lo vamos a leer, que va en el mismo sentido. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. La nota de cargo clavándola en la cruz, clavándola junto a Jesús, quiere decir, no que Jesús fuera la nota de cargo. ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? Jesús entregándose en la cruz, condenado por blasfemo por los judíos. En Juan 19:7, los judíos le dicen a Pilato, nosotros tenemos una ley y por esta ley tiene que morir. ¿Se acuerda? Así, en estos términos, por la ley tiene que morir. Y más bien que no estaba escrito el Evangelio de San Juan, sino Pablo hubiese citado sin duda este episodio, ¿no? El Evangelio de Juan no vino 50 años después. A ver, leemos que dice 19:7. Los judíos le replicaron a Pilato, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijos de Dios, por hijo de Dios. Jesús ha violado la ley proclamándose hijo de Dios. La ley ha matado a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús, condenado por blasfemo por los judíos, nos ha rescatado de una ley que mata al justo, que puede llegar, es tan poco buena, diría tan mala, que puede matar al justo. ¿Por qué? Porque está alejada de la adhesión de la vida a Dios. Aquí tenemos que hacer rápidamente, aunque sea, después ustedes se la leen con calma, algunas implicaciones teológicas que tiene este texto que nos ayuda un poco a profundizar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo nos salvó, rescató Cristo muriendo en la cruz? De esto se encarga la teología. Hay una visión. La teología de la sustitución es una visión que trata de explicar estos versículos que hemos leído. Hay una versión mítica de la que alguna vez hemos escuchado. Por ejemplo, Lutero tiene esta visión. Para poder perdonar el pecado de los hombres, el Padre ha pagado a Satanás el precio del rescate mediante el sacrificio en la cruz de su Hijo inmolado en sustitución de la humanidad. Es decir, la humanidad es pecadora, está en poder de Satanás, entonces el Padre dice, ¿cuánto quieres para rescatar esos esclavos? Ah, no quiero dinero, quiero la muerte de tu Hijo. Es una versión mítica, se llama eso. Mítica sí quiere decir que un poco fantasiosa.
no va en esos términos. ¿Por qué el Padre tiene que pagar a Satanás el precio de rescate? No, esto nadie sigue hoy en día, pero alguna vez hemos escuchado, nos han metido en la cabeza que la muerte de Jesús ha sido como pagar con su sangre. Cristo ha pagado el rescate para que nosotros seamos libres. ¿A quién ha pagado? ¿A Satanás? Hay otra versión, ¿no?, que se llama la versión vicaria. Cristo ha pagado el precio de rescate, pero no a Satanás, sino al Padre. Es decir, el mismo Padre, ¿sí?, tiene delante de sí a la humanidad pecadora. ¿Cómo la voy a perdonar a esta humanidad que es tan pecadora? Entonces, a través del sacrificio del propio Hijo, ¿no?, va a perdonar a la humanidad, de manera que el precio del rescate no se paga a Satanás, sino al Padre. Se llama vicaria porque Jesús muere en lugar de toda la humanidad. El Padre debería destruir toda la humanidad pecadora, pero no lo hace a cambio de la muerte de su Hijo. Un padre un poco raro, ¿no?, que hace que su hijo tenga que morir, incluso con frases que a veces utilizamos en nuestro lenguaje litúrgico, cargando sobre sus espaldas los pecados de todos los hombres. Entonces, Cristo ha muerto por cargar sobre sus espaldas los pecados de todos los hombres, de manera que el Padre se ha conmovido y de alguna manera ha perdonado a los hombres. Hay otra manera de ver, que podríamos llamar la teología de la liberación, no en el sentido latinoamericano, pero se acerca a esto. Dice, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, Dios rescata. El pueblo era esclavo del faraón y Dios lo libera, lo rescata de manos del faraón, pero sin pagar rescate, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios rescata de las manos de Satanás, del mal, a la humanidad sin pagar rescate. No tiene por qué pagar eso, sino castigándolo. Al faraón lo castiga con las plagas, por ejemplo, ¿no?, como a los egipcios, para liberarlo de la esclavitud, establecer una alianza de servicio. Esta es la otra perspectiva. El Padre nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero sin pagar rescate. Pero en este caso uno se pregunta entonces, ¿Cristo para qué? ¿Cuál es el rol de Cristo? Si no hubo rescate, ¿qué hizo Cristo? ¿Sí? Queda un poco chueca, me parece, esta explicación, ¿no? Hay otra manera más positiva, que es la teología del abandono. El Padre permitiendo al Hijo entrar en un mundo dominado por el pecado, ¿sí? El Padre envía el Hijo a este mundo donde el pecado está presente en todas sus dimensiones. Lo ha abandonado a las fuerzas del mal. Ha dejado que el mal se ensañe contra él, dejando que este mal, a través de toda la pasión, de lo que le sucedió en la pasión, en la muerte, se manifieste hasta el extremo de lo que puede hacer. Y de ese modo, perderle el miedo al mal. Esta parte se complementa, se entiende mejor con la teología del perdón. Están ligadas. Si unimos la teología del abandono, el Padre permite, envía al Hijo al mundo, permite que se encarne en el mundo y que se enfrente al mal. Pero este enfrentamiento al mal no es a son de espadas y de cañones, es dando el pecho al mal, para que el mal muestre qué es capaz de hacer, hasta dónde puede llegar su poder. Y su poder se desvanece en el momento que uno responde al mal con el bien. Por eso viene la teología del perdón. Cuando la ley, utilizada por el mal para hacer condenar a Jesús, se ensaña contra el justo, únicamente demuestra su inutilidad para salvar. Solo sirve para condenar. E incluso
para el objetivo del mal, de lograr la desobediencia del justo. El objetivo del mal, atención a esto, no es que pequemos uno más, ¿no? Si pecamos, el mal tiene uno más que ha pecado. El objetivo es que el justo se aleje de la justicia, se aleje de la verdad y se pase a su bando. El objetivo del mal no es combatir, digamos, al justo, sino conquistarlo, seducirlo para que se pase a sus huestes, digamos, de su lado. Por eso, en la pasión de Jesús, la lucha profunda que hay entre Jesús y el mal, es que el mal esperaría que con toda esta injusticia, con todos estos sufrimientos de inocente que ha tenido Jesús, Jesús se responda con una maldición, se rebele contra este mal. Pero el mal solo tiene en respuesta a todo este ensañamiento contra Jesús palabras de perdón del crucificado. Jesús, abandonado por el Padre, se enfrenta al mal. El mal quiere obtener palabras de maldición, de rebelión por esa injusticia de la cual es víctima, y a diferencia de lo que haríamos todos nosotros, solo tiene palabras de perdón. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. E incluso tiene la conversión del buen ladrón. Con su actitud, hay alguien que mira su actitud, pero si este es un justo y no se queja, sálvame Jesús, ¿no? Llévame contigo, acuérdate de mí cuando estarás hoy en el paraíso. Esto es entonces en el fondo la implicación que tiene esa expresión, que se hizo maldición para que todos dijeran, es un abandonado de Dios, es un maldito de Dios, pero en esa expresión de Jesús, haciéndose solidario con nosotros, haciendo que la ley actúe en él, matándolo, siendo inocente, y reaccionando a esto sin, digamos, sin violencia, no solo violencia física, violencia verbal, violencia de maldecir, violencia de actuar como actuaría un miembro del ejército del mal. Jesús no hace esto, sino de su boca salen solo palabras de perdón. Esta es, en el fondo, la manera como Jesús ha vencido al mal, y esto es lo que nos dice Pablo. Muy rápidamente, porque ya estamos sobre la hora, algunas consecuencias entonces de la redención. La salvación que Jesús el Cristo ha logrado por nosotros con su muerte y resurrección es real, no es simplemente simbólica, es real, es externa a nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito, ni nuestras obras, ni lo que queremos hacer, nuestros propósitos, nada de eso. Nos han llegado de afuera, nos han llegado con un paquete de Amazon, no hemos hecho nada. Un regalo. Sin embargo, no es automática. Eso es un error que a veces hacemos, sobre todo nuestros hermanos de las sectas evangélicas, ¿no? Que Jesús ha muerto, nos ha salvado, ya se fue, ya se fue, ya se fue, toda carga de mi alma ya se fue. La carga sigue en mi alma. No, ¿por qué? Porque no es automática ni es indiferente a nuestra vida. No es que nos ha salvado independientemente de lo que hagamos en nuestra vida. Entonces lo podemos decir así, que de alguna manera potencialmente estamos todos salvos. La experiencia de lucha, pasión y victoria de Jesús en la cruz es un ejemplo y un camino perfectamente posible. Es decir, repetir, imitar a Jesús es perfectamente posible para el bautizado, para vencer de la misma manera al mal y a la muerte con la ayuda del Espíritu recibido en el bautismo. No es simplemente algo que hizo Jesús, bueno, él lo ha hecho porque era un superhéroe, ¿no? No, él nos ha dado un ejemplo de que todos podemos ser superhéroes.
El ejemplo que nos dejó Jesús consiste en no tenerle miedo al mal. El arma más fuerte del mal es el miedo que nos infunde, en especial el miedo a la muerte. Y esto nos hace a veces, de alguna manera, vacilar, nos hace retroceder, nos hace cambiar de camino cuando estamos en el camino del Señor y en dejar que estas fuerzas diabólicas muestren su verdadero rostro, que es un rostro vacío, como una máscara. ¿Sí? Es como una máscara que alguien se pone, una careta, y detrás de la careta no hay nada. Es como el cerro de Potosí, que visto desde Potosí parece una belleza, uno va detrás y no hay nada casi. Al enfrentarse con la fe, el perdón y la fuerza del Espíritu. Es decir, necesitamos vivir la fe, practicarla a través del perdón, del amor y alimentarnos con la fuerza del Espíritu. Como lo dijo Martin Luther King, no lo dijo nadie tan claramente, tan resumidamente. Con esta frase que a mí me gusta mucho, el miedo tocó a la puerta. La fe fue a abrirle. No había nadie. Si el miedo viene a mi puerta y voy, mando la fe a abrirle, el miedo desaparece. Esta es un poco la lección que nos da Jesús. No tenerle miedo al mal, porque detrás de las apariencias, de que nos puede hacer mucho daño, incluso nos puede matar, hay un vacío total detrás de esto. Y esto, quién sabe ustedes, si yo lo he experimentado alguna vez, ustedes también lo han experimentado. Frente al mal, el miedo es lo peor que podemos hacer. Más bien, frente al mal, no debemos tenerle miedo, aunque nos haga sufrir, porque es lo máximo que nos puede hacer. No nos puede arrebatar la vida, porque no nos puede arrebatar la fe. Esto sería toda la temática de hoy. Son exactamente las 7:32 y aquí me paro, bastante densa esta última parte. Les invito a poder meditarla con más calma cuando reciban la grabación, porque es algo que vamos a lo fundamental realmente, de nuestra fe y de nuestras creencias. Pueden encender sus micrófonos y estoy